Así que en el libro de los Hechos, por lo menos a partir de los capítulos quizás 21 en adelante, yo lo invito a que usted en su casa, si usted nunca lo ha hecho, yo le invito a que vaya al libro de los Hechos y lo lea de principio a fin. Pero en los capítulos del 21 en adelante nos encontramos ya con Pablo ejerciendo el ministerio de una manera tan poderosa, ¿verdad? Y tenemos tanto, pero tanto que aprender de Pablo. Y en el capítulo 26, el apóstol Pablo está en una situación en la que tiene que comparecer ante muchas autoridades romanas y judías a causa de predicar el evangelio. O sea que en el capítulo 26 hay una efervescencia, porque el efecto que tiene la predicación del apóstol Pablo es tan poderoso que está sacudiendo a muchos. Y en el capítulo 26, versículos, le dije versículo 1, ¿verdad? 27, perdón. Dice así, vamos a ver 27, versículo 1. Luego vamos a ver el versículo 4. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y en versículo 4: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Versículos 9 al 11. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: permítame, hermano, que me perdí. Diciéndole, 10: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Estamos en el versículo 15. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que llega siempre a tiempo a nuestra vida. Ahora disponemos nuestro corazón, nuestra atención, para que tú nos hables, para que nos ayudes a ver cosas maravillosas, cosas grandes y ocultas que quizá no conocemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, está embarcándose en un viaje que inicia prácticamente desde que lo llaman a él a comparecer. Las autoridades judías, o sea, los fariseos, el sumo sacerdote, citan al apóstol Pablo porque lo acusan a él de enseñar una falsa doctrina. Entonces Pablo comienza a defenderse delante de ellos, pero ellos deciden llevarlo ante las autoridades romanas también. Y entonces comienza Pablo, ¿verdad? Lo llevan donde un gobernador, luego donde otro, donde un rey, donde otro. Y Pablo está compareciendo ante mucha gente. Y hay un momento en el que él se da cuenta que no va a llegar a nada con nadie. Y de hecho, bueno, los gobernadores romanos
deciden que Pablo no tiene nada por lo cual debería de estar preso. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: yo quiero ver a César. Entonces César estaba en Roma, estaba en Italia. Entonces dicen: bueno, Pablo, como has apelado a César, te vamos a mandar a César. Así que lo meten a un barco, a él y a otros presos, a un barco comercial. Sí, lo que hacían era rentar un vagón ahí los metían a todos y que llegaran a su destino. Así que ahí va Pablo. Pablo va junto con otros, esposadas sus manos, como un preso. Y comienza Pablo una aventura de la cual él no se imagina todo lo que va a suceder en ese viaje, en esa travesía en barco que Pablo acaba de iniciar. Y en el texto que acabamos de leer sucede algo, y es que cuando van a comenzar, cuando el barco va a salir, Pablo se da cuenta que viene una tormenta. Entonces él habla con el centurión y le dice: mira, sería bueno que tú hables con el capitán, porque viene una tormenta. Y el capitán dice: no, aquí quien sabe de esto soy yo, así que aquí no hay tormenta, aquí no hay nada, aquí todo está bien, el cielo está azul, dice el capitán. Y se van. Estoy nada más explicando y parafraseando lo que ya leímos. Se van, y dice: y no mucho tiempo después, cuando apenas se habían metido algunos kilómetros adentro del mar, comienza a azotar una tormenta que se llamaba Euroclidón. Así se le llamaba en esa región a las tormentas más fuertes. Y el Euroclidón comienza a soplar, y entonces ya todos se asustan, ¿sí? Y ya pues se dan cuenta de que Pablo tenía razón, aunque realmente nadie le hizo caso. Pero acá comienza a suceder algo maravilloso, porque aquí Dios está a punto de hacer cosas maravillosas a través del apóstol Pablo en medio de una tormenta. Usted y yo debemos de saber que Dios es especialista en hacer cosas maravillosas en medio de las tormentas. Y si en medio de las tormentas lo hace, en medio de un virus también lo va a hacer. A Dios no lo va a detener nada. Amén. Así que ahí va Pablo ahora en un barco donde van 276 personas hacia Italia. Y dice en el versículo que acabamos de leer que ellos iban, ya la nave dice que fue arrebatada. Ya no había nada más que podían hacer. El capitán ya no tenía el control de esa nave, de ese barco. El control lo tenía Euroclidón. Así que ahora la cosa se pone, hermanos, muy tensa. Veamos lo que dice en el versículo 18, un poquito adelante. Vea lo que dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. O sea, cuando pasó toda la noche la tormenta, el día siguiente comenzaron a alijar. Significa que comenzaron a tirar al agua todas las cosas que le hacían demasiado peso al barco, para que no se fuera a hundir. Y comenzaron a alijar. Versículo 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20, yo quiero que usted lo lea conmigo, el versículo 20, porque es donde yo quiero centrarme para esta reflexión. Dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sabe que cuando yo estaba leyendo estos textos, precisamente, este versículo a mí me robó mucho la atención y me pareció que era muy poético, pero a la vez tan profundo, como el escritor dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Ni sol ni estrellas. Y me encantó eso. Así que esta reflexión tiene como título: sin sol y sin estrellas. Sin sol y sin estrellas tiene un significado muy interesante. Dice que en el día no había sol, significa que ellos salían en medio de la tormenta y el cielo estaba gris. Usted sabe, ese cielo, cuando usted sabe que está, como decimos, ¿verdad?, cerrado, gris, no había sol,
Solo podían ver la claridad, pero estaba gris el cielo. Pero en la noche salían también a la proa del barco y lo que veían era gris, no habían estrellas, todo estaba oscuro y no podían ver a 1 metro de distancia, pero estrellas no habían, sino que estaba oscuro. Era lo mismo el día que la noche. No distinguían, solo sabían que era de noche, pero no habían estrellas. Pero dice que habiendo pasado muchos días, significa que sin sol y sin estrellas se convirtió para ellos en una situación desesperante. Sin sol y sin estrellas, amados hermanos, significan temporadas largas que no presentan cambios para nosotros. Sin sol y sin estrellas nos habla de un aparente silencio de Dios. Yo no sé si alguien acá puede decir amén a eso. Si usted sabe lo que significa ese silencio, ¿verdad? Desgarrador. Pero sin sol y sin estrellas también nos habla de que no hay respuestas. De que la enfermedad pensamos que duraría 1 mes, pero ya va 1 año. Sí, y la situación económica, porque no hay trabajo y papá tiene ya 1 año de no trabajar y tiene 2 años de no trabajar, es totalmente desesperante. No hay sol en el día, ¿verdad? El día lunes papá mete 20 currículum, porque dicen que el día lunes es el día que se haya trabajo. Y el lunes mete 20 currículum, pero llega el viernes otra vez y el fin de semana de nuevo. Y entonces el papá dice otra vez, este lunes voy en el nombre de Jesús, voy a meter currículum. Y lleva otros 20 currículum y pasa imprimiendo currículum por todos lados, pero no, ya pasó 1 año, 2 años quizás. Y se está preguntando qué sucede. Sin sol y sin estrellas, días de oscuridad, días en los que parece que no hay respuestas. ¿Y sabe cuál es el efecto de que no haya sol ni haya estrellas? Ahí lo dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando el silencio de Dios se vuelve tan largo para nosotros, corremos peligro porque viene la desesperanza y podríamos ahí nosotros perderla. Pero sabe, hay algo importante que debemos saber, hermano, y es que los silencios de Dios siempre tienen propósitos. Dios nunca habla en vano y Dios nunca calla en vano. Cuando Él habla tiene un propósito y cuando Él calla tiene un propósito. Así que Dios siempre tiene un propósito. Y usted y yo estamos bajo esa cobertura, estamos dentro de esos propósitos maravillosos. Ahí es donde la palabra se debe de volver rema para nosotros, para que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quienes? A los que le amamos, pero que hemos entendido que en Él hay un propósito siempre. Siempre. Ahora, veamos lo que dice el versículo 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Como quien dice, aquí Pablo les da su regañada, ¿verdad? Pablo llamó al centurión y le dijo: ¿qué te dije? Yo te dije. Y el capitán dijo que no. Entonces ya bueno, dijeron todos, bueno, tenía razón el pastor, ¿verdad? El capitán tuvo que aceptar que había cometido un error. Pero escuche, hermano, porque aquí hay algo maravilloso. Pablo, después de que los exhorta, les llama la atención, les dice lo siguiente: pero ahora, les dice, escuche cómo cambia el tono de Pablo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Quiero que usted se imagine este cuadro. Están todos ahí, todos escépticos, Pablo y otros presos. No eran angelitos los que iban ahí, ¿me entiende, hermano? Eran presos, algo habían hecho. Así que ahí iba gente, usted ya sabe, ¿verdad? Y están oyendo a Pablo, que Pablo les dice: miren, yo les dije, no hubiéramos salido, pero bueno, ya que estamos aquí, quiero decirles, no se preocupen, porque una cosa sé, les dijo Pablo:
aquí no habrá ninguna pérdida de vida, aquí nadie se va a morir, así que tranquilo todo el mundo. Eso sí, el barco se va a hundir, les digo. Póngale atención, por favor, porque lo que Pablo está diciendo parecería no tener mucho sentido, porque esto es como que usted vaya en avión y allá hay una turbulencia y el capitán dice a todos los pasajeros, les informamos que no hay de qué preocuparse, nadie acá se va a morir, así que tranquilo todo el mundo, ¿verdad? Pero también les informamos que perdimos el ala derecha y el ala izquierda. Entonces usted se pregunta, momentito, ¿cómo es esto que no me voy a morir si no lleva alas esta cosa, verdad? Pablo está diciendo lo mismo. Pablo dice, aquí nadie se va a morir, pero el barco se va a partir en dos y se va a hundir. Entonces yo creo que todos estaban rascando la cabeza, tratando de entender lo que el pastor decía, porque no se le entendía muy bien la cosa. Y sabe, en este versículo, hermano, yo le decía, Señor, algo está queriendo decir a Pablo acá. ¿Cómo es esto que nadie se va a morir, pero que el barco se va a hundir? Y sabe, el mismo texto nos lo revela, pero el Señor me hacía ver esto, y es que sí habrá pérdidas, queridos hermanos. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero ¿cuándo se aflige usted? Usted se aflige cuando pierde. Si usted pierde su trabajo, se aflige. Si usted pierde dinero, se aflige. Si usted pierde su salud, se aflige. En el mundo tendréis aflicción, porque habrá pérdidas. Habrá pérdidas. Pablo está diciendo, se va a perder el barco. Se va a perder, pero sabe, me encanta esto. Pablo dice, solamente la nave se va a perder. Solamente la nave se va a perder. Hermanos amados, para usted y para mí, todo lo que haya alrededor nuestro, cualquier posesión que haya, es solamente la nave. Y si la nave se va a perder, que se pierda. Por eso es que el Señor dijo que lo que más debemos de cuidar que no se pierda es el alma, ¿verdad? Incluso el Señor dice, bueno, si a alguien le es más importante irse sin un ojo, pero entrar al reino de los cielos, que entrar completito al infierno. Entonces en el mundo habrá aflicción, habrá pérdidas. Pablo está diciendo que va a haber una pérdida, pero también Pablo dice solamente la nave. Lo que sucede, hermanos, es que Pablo estaba haciendo que esta gente pusiera los pies en la tierra, si se puede decir. Y sabe qué importante es que hoy nosotros tengamos los pies en la tierra. Yo creo que en un tiempo de pandemia es muy importante tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra significa precisamente entender, queridos hermanos, que estamos de paso. Que somos nada más turistas por este mundo, pero que hay algo que nos espera, y por eso es tan importante el conocer al Señor y el poder nosotros aceptar el regalo de la salvación que se nos dio en la cruz del Calvario, lo cual nos llevará a que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y estar con Él siempre y para siempre. Si usted ya tomó esa decisión, lo más importante de su existencia ya está resuelto. Ya está resuelto. Lo más importante de su existencia. Todo lo demás de ahí para abajo es también importante. Su familia, que sus hijos también conozcan al Señor, que nuestros hijos conozcan al Señor, que nuestra familia conozca al Señor. Pero si usted ya lo hizo, ya lo tiene resuelto. No se preocupe. El día que suene la trompeta, usted tiene boleto en mano. Ahora, cabe una pregunta acá. ¿Por qué se iba a hundir el barco? ¿O cómo es que se iba a hundir el barco si Pablo iba en ese barco? Porque iban un montón que se merecían que se los comiera el tiburón. Eran presos. El único inocente ahí quizá era Pablo. El único santo ahí era Pablo. Los demás, hermano, pues ahí Dios podía hacer justicia. Pero la pregunta es, pero ¿y si Pablo iba, hermano? Si ahí iba el apóstol Pablo, ¿cómo es que ese barco se iba a hundir? ¿Cómo es que una iglesia puede cerrar, una iglesia cristiana? ¿Cómo es posible que hay tantos siervos de Dios ahora que ya están con el Señor, que fueron arrollados por el virus?
¿Cómo es posible? Son preguntas que nos hacemos. Son preguntas que hoy en día yo las estoy escuchando de gente que está preguntando y tiene toda la razón de preguntar. Está preguntándose, ¿cómo pudo suceder esto? Si yo creo en Dios, si mi familia cree en Dios, si estamos en la fe, ¿cómo es que puede suceder esto? Y sabe, nosotros separamos los obstáculos de la voluntad de Dios y eso es incorrecto. No separe los obstáculos de la voluntad de Dios, eso es incorrecto. Aún en la voluntad de Dios habrá obstáculos en el camino, porque los obstáculos nos fortalecen y nos ayudan a llegar mejor a la meta. Amén. Ahora, vea lo que sucede. Sigamos viendo qué dice Pablo, versículo 23. Porque Pablo ahora les dice, nadie se va a morir. Yo creo que a lo mejor algún amén, ¿verdad? De ahí alguien. Pero los demás quizás se pusieron a reír. Alguno dijo por ahí, ay, sí, digo, habló el pastor, ¿verdad? Solo eso faltaba, que se va a hundir el barco y no se va a morir ni uno. Ay, se reyeron quizás. Pero ahora Pablo va a explicar el por qué está diciendo eso. ¿Cuál es la diferencia, queridos hermanos, entre aquellos que pueden en medio de la tormenta y en medio de la crisis dar palabras de fe, de poder hablar la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que en medio de la crisis parece ser que más crecen, que más se fortalecen? Veamos lo que dice el versículo 23. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Número uno, Pablo dice lo siguiente: les digo que nadie se va a morir en este barco, porque hoy, mientras todos ustedes gritaban y se agarraban de las pitas que no hallaban ni cómo agarrarse, mientras ustedes gritaban como señoritas y que ahí solo machotes iban, hermano, Pablo les dice, vino Dios a visitarme y Dios me dijo que nadie se va a morir en este barco. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es lo que Dios ya me dijo a mí. Y si Dios ya me lo dijo a mí, entonces así va a ser. Pablo dice, Dios ha estado conmigo. Y eso nos habla, queridos hermanos, de comunión con Dios. Una manera de poder sobrellevar la crisis es la comunión con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, usted sabrá sobrellevar las crisis. Un cristiano que tiene comunión con Dios, hermano, las crisis ahí están, pero parece ser como un águila que planea y planea para un lado y para otro, ¿verdad? Y la tormenta, y vienen granizos y relámpagos y rayos y todo lo que usted quiera, pero es un cristiano que como el águila planea de un lado para otro en medio de la crisis porque tiene comunión con Dios. Es que la comunión con Dios nos va a sostener en medio de la crisis. Él dice, ha estado conmigo. Sin comunión, hermanos, no hay información. ¿Cuántos queremos que Dios haga algo en nuestra vida? Dios no hace si primero no dice. Si usted va a las escrituras se dará cuenta que siempre los profetas, desde los profetas decía, y vino palabra de Jehová a mí, diciendo. Y venía la palabra de Dios. Dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Y después de la palabra fue la luz. Para que Dios haga, primero Dios dice. Primero Dios habla, porque en su palabra está su poder. Dios no necesita mover sus manos para hacer, necesita mover su boca para hacer. Dios mueve las manos después de haber movido la boca. Dios primero habla y después hace. Dios primero dice y después Él ejecuta. Pablo está recibiendo una palabra acá para esta gente. Pablo está recibiendo una palabra y en esa palabra ya hay una promesa y hay algo que es poderoso para él. Él dice, si Dios me lo dijo, así va a ser. Por eso Pablo está tranquilo. Los tiburones le pueden pasar a la par. Una ballena, una orca le puede saltar enfrente. Pablo sabe, aquí no me muero. Yo no sé cómo, pero aquí no me muero porque ya Dios me habló a mí. Así que la comunión con Dios, si no hay comunión, no hay información. Cuando usted tiene comunión con Dios como lo está haciendo ahora, hay información que es descargada y descargada y descargada. ¿Sí me entiende, hermano?
Significa, cuando usted y yo comenzamos a tener comunión con Dios, Dios comienza a hablarnos. Claro, lo empezamos a buscar y es como si activáramos algo para que Dios nos hable a nosotros. Ahora, Dios quiere que nosotros descarguemos información del mundo espiritual. Ahí está en la palabra, pero cuando le buscamos, comienza a haber una descarga poderosa que viene y viene y viene en nuestra vida. Hay información que usted notará que vino, usted en su espíritu usted la va a recibir. Hay cosas que vienen, así como se dice en el ambiente de la informática, como archivos ocultos. Significa que usted no sabe que a usted Dios le ha dado una palabra, pero de repente algo está sucediendo, viene una situación y el Espíritu Santo trae una revelación a su mente, a su corazón. Y usted dice, ¿de dónde? Yo no sé dónde he escuchado esto, dice usted. Yo no sé de dónde saqué semejante fortaleza. Pastor, pero es que yo estaba tan serena ante esa situación en el hospital. Yo no sé de dónde, yo me tenía que haber vuelto loco. Pero tenía una paz y una serenidad. Usted no se dio cuenta en qué momento Dios descargó un archivo por ahí, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Pero vino como un archivo oculto. Usted no se dio cuenta, pero Dios sí lo había implantado en su corazón. Note usted que dice luego el versículo 23. 23 dice, 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fue una reunión privada, hermano, donde Dios le dijo a Pablo, Pablo, número 1, no te vas a morir aquí, así que tranquilo. Número 2, le dijo, se va a convertir toda esta gente que está aquí. Y número 3, ahorita el viaje comienza, vas a llegar hasta Italia y vas a hablar con César en Italia. En otras palabras, queridos hermanos, Dios le presentó todo el plan al apóstol Pablo. Por eso es que Pablo tenía ese ímpetu. Pablo se levantó con semejante fe a decir, no se preocupen, aquí nadie se va a morir. ¿Sabe qué necesitan nuestras familias? Necesitan que nosotros nos paremos en medio de las tormentas y que nosotros seamos los que declaremos esa palabra. Aquí está el Señor en el barco con nosotros, y si Él está en el barco, nadie se va a hundir en esta casa. Nuestras familias necesitan que alguien lo diga, hermano. Tener comunión con Dios será en tiempos, en todo tiempo, pero en tiempos de pandemia, querido hermano, un ingrediente necesario para poder sobrevivir a la crisis. Es que yo me pregunto, ¿cómo hace una persona para sobrevivir a la crisis si Dios no le está hablando? ¿Cómo? No se puede. Usted está peleando solo la batalla. Está peleando solo la guerra. Por eso es que si no hay comunión, yo no estoy recibiendo nada del cielo. Dios no me está hablando a mí. Así que Satanás por eso toma autoridad. Y por eso golpea. Porque él sabe que quizá en nosotros no hay nada con lo que podamos batallar. La palabra de Dios será sin duda alguna nuestra espada enfrente de Satanás, de sus demonios, enfrente de las batallas. Así que Dios le dice a Pablo, no temas. Y oiga esto, le dice, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario. Esta frase, hermano, ha quedado muy grabada en mi mente desde que yo estuve escribiendo estas líneas. Es necesario. ¿Qué es aquello difícil por lo que usted ha pasado o está pasando hoy, que le ha provocado a usted quizá quejarse, quizá, hermano, molestarse usted, pero que usted quizá no ha considerado que es necesario que usted lo pase? A Pablo Dios le aclara, es necesario que pases por esto. Pablo, es necesario esta tormenta, y apenas comienza aquí la cosa, pero es necesario que lo pases, Pablo. Es necesario. Hoy yo veo hacia atrás y puedo ver cosas que fueron tan difíciles para mí en su momento, me costaron tanto superarlas, pero ahora veo y digo, era necesario que yo pasara por ahí. Era necesario, porque ahora hay cosas que por misericordia de Dios entiendo que quizás no las entendería si no hubiera pasado por ahí.
Así que donde usted esté pasando ahora, si usted está buscando a Dios como lo está haciendo ahora, tenga paz. Es necesario que pase por eso, pero hay un propósito para que usted lo esté pasando. Ahora, hermano, Pablo no sabía algo, y es que en el año 64 César moriría por mano de Nerón en la destrucción de Roma. Y cuando le digo el año 64, en el momento en el que Pablo estaba, no faltaba mucho tiempo. Significa que a Dios le urgía que Pablo llegara a Italia, porque había algo que iba a suceder que ya Dios sabía que iba a suceder. Y la llave para la predicación allí iba a ser César. Por eso es que Dios le dijo que él tenía que comparecer ante César, porque el corazón de César Dios lo iba a tocar para que la predicación se pudiera dar en Roma. Así que ya había algo que Dios había visualizado antes, que Dios ya lo conocía, porque ¿cuántos sabemos que Él va delante de nosotros, hermano? Él va delante de nosotros. Sí, sabía eso usted, ¿verdad? Él va delante. Por eso es que el ángel le dijo a las mujeres, le dijo a María, vayan porque Él va delante de ustedes. Él ya resucitó y no solo resucitó, ya va delante, se les adelantó. Allá búsquenlo, adelante lo van a encontrar. Él ya va delante de usted. Él va delante, hermano. Y además de eso, bueno, quiero leerle lo que dice el Salmo 32, yo se lo leo aquí rapidito. Dice, no seáis, es un poco fuerte el texto, no seáis como el caballo, dice, o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. O sea, hay caballos que tienen que amarrarlos para que el amo, ¿verdad?, pueda acercarlo a él. Porque si no lo amarra, es muy berrinchudo. ¿Sí me entienden? Es muy berrinchudo. Entonces el dueño del caballo tiene que amarrarlo, tiene que ponerle el cabestro y con fuerza traerlo a él. Y dice, no seas sin entendimiento. O sea, en pocas palabras, no permitas que Dios te ponga el cabestro para acercarte a Él. Acércate a Él de manera dócil. Suavemente acércate. Tú no esperes a que Dios te esté buscando y mucho menos a que te vaya a poner algo, porque te va a doler. Pero ¿cuántos sabemos que Dios, aún ahí, Dios tiene misericordia? Pero Dios nos ama tanto que a algunos les va a poner el cabestro. Dios quiere que lo busquemos porque Él es como ese padre que necesita apapachar a sus hijos. Nos cuesta entender ese corazón de padre de Dios, nos cuesta. Siempre lo relacionamos con el Dios Todopoderoso en el trono, ¿verdad? Pero no nos olvidamos de ese corazón de padre que Él tiene. Así que Dios quiere que usted lo busque, Dios quiere que usted lo ame, que usted le diga cosas lindas, que usted interactúe con Él, querido hermano. Pablo dijo también, será así como se me ha dicho, dijo Pablo. Escuche, hermano, será así como se me ha dicho. Otra manera en la que usted y yo vamos a sobrellevar las crisis es confiando en la palabra que escuchamos nosotros, lo que leemos, la palabra de Dios, confiar en ella, hermano. Lo que nos sostiene en medio de las pruebas es lo que se nos ha dicho por medio de la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿se me ha dicho algo a mí? Porque si no se me ha dicho nada, estoy en problemas. ¿Sí me entiende? Si a Dios a mí me habló, entonces yo tengo en qué sostenerme, yo tengo de qué sujetarme, yo tengo a qué agarrarme, y esa es la palabra que Él ya me ha dicho a mí. Entonces Pablo sabía, él pensó, él decía, aquí hay una gran tormenta, yo estoy en un gran problema, pero a mí ya se me dio una palabra. Eran las circunstancias versus la palabra.
El problema es, querido hermano, que las circunstancias las vemos con nuestros ojos, la palabra aparentemente no, porque está en nuestro espíritu. Así que Pablo veía las circunstancias, pero Pablo puso sobre las circunstancias la palabra de Dios. Usted y yo debemos de poner la palabra sobre todas las cosas. Sobre cualquier circunstancia, la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Pablo tenía como prioridad llegar a Italia, llegar allá. Vamos terminando, hermano. Versículos 5 y 6, vea lo que dice. Así que ya están en la isla, amén. Ya están en la isla y dice que cuando llegaron los trataron súper bien. Dice que sacaron comida, les dieron ropa seca, ¿verdad? Ellos venían de naufragar, hermanos. La gente de la isla los vio desde que venían lejos, vieron el barco. La gente de la isla vio cuando el barco se hundió. La gente de la isla vio cuando todo venía en el hormiguerito nadando para la playa. Y la gente los esperó con ropa, les dieron toallas, cobijas por el frío y les prepararon algo de comer. Y como que había ahí un refrigerio, ¿verdad? Y ellos pudieron al fin tirarse en la arena y descansar y darle gracias a Dios y cantarle a Dios y decir: Señor, nos salvaste la vida. Óigame, ahí estaba el centurión y todos los presos. Estos presos estaban pensando y maquinando cosas, no sabían cómo es que estaban vivos. Y los presos decían: pero es que este pastor lo dijo, el pastor dijo que no nos íbamos a morir. Y viste el tiburón, si a la parte pasó, me pasó oliendo el tiburón y no me comió, decían, ¿verdad? En ellos estaba sucediendo algo, y es que la palabra que Pablo había dado la habían escuchado, y ellos estaban siendo confrontados, y el Espíritu Santo estaba obrando en medio de todo este proceso que ellos estaban viviendo. Pero ¿cuántos queremos ver a Dios cómo se manifestó en la vida de Pablo? Porque hasta ahorita a Pablo le ha tocado bien difícil, déjeme decirle, hermano. Lo metieron preso, viene de una cosa ya, ¿verdad? Donde estuvo primero que lo tenían de un lado para otro, luego en el barco sin comer un montón de días, aguantando frío, mojado, con un montón de presos malcriados a la par suya. Y Pablo venía así como un poco cansado de la situación, hermano. Pero Dios estaba a punto de glorificarse en su vida. Aunque usted piense que se va a morir, hermano, óigame, Dios se va a glorificar en cualquier momento. Dios se va a glorificar. Versículo 5 dice, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Escuche usted, esto es como quien dice, hermano, para el colmo de los colmos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el dicho? Trascorneado. Ay, hermano, Pablo llegó y Pablo andaba ya bien contento, ya con ropita seca y toda la cosa, y en eso una víbora, y él recogiendo leña para el fuego, andaba todavía él colaborando, el siervo, y de repente ¡pah!, se le prende una víbora en la mano. Yo la hubiera partido y me la como con limón, hermano. La hago en ceviche y me la como. Y Pablo está con la víbora prendida en la mano. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted no ha terminado de salir de una cuando ya le cayó la otra, hermano? ¿O solo a Iván Ramos le ha pasado eso? Que usted dice: no, pero es que no he terminado, no se ha terminado de levantar y ya va de boca de nuevo. ¿Le ha pasado a alguien más o solo a Iván Ramos? ¿Verdad, hermano? Que usted dice: no, no es posible, hoy me levanté con el pie izquierdo, decimos, ¿verdad? Eso sintió Pablo, creo yo. Una víbora lo tenía a él prendido en la mano. Dice el versículo 4, cuando los naturales vieron, o sea, los nativos, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja. O sea, dijeron, la gente dijo, porque la víbora ellos la conocían, y la gente lo juzgó, y la gente dijo: este hombre algo ha hecho. Llamen a los brujos, algo ha hecho este hombre, porque la justicia lo anda siguiendo. Primero se iba a ahogar en el barco y ahorita lo muerde la víbora. Algo ha hecho este hombre. ¿Sabe? A usted y a mí nos pueden juzgar cuando las cosas a nosotros no nos van tan bien, pero no le haga caso a eso. La gente comenzó a juzgar a Pablo. Versículo 5, pero él, ¿qué hizo con la víbora, hermano? ¿La abrazó? No, ¿verdad? ¿Qué hizo con la víbora? La sacudió y ningún daño padeció. A las víboras usted se las tiene que sacudir. Se las tiene que sacudir. La víbora del temor, sacúdasela.
La víbora de la pereza, sacúdasela. Dígame alguien. Yo no sé cuál víbora puede ser la que lo quiere prender de la mano a usted, sacúdasela. La víbora de la pereza espiritual, sacúdasela, hermano. La víbora del no te congregué, sacúdasela. Pablo se la sacudió inmediatamente y eso tuvo un efecto. Vea lo que dice el versículo 6: y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Significa que la víbora era una bamba negra, quizás, si usted ve Discovery Channel. Era una víbora, hermano, que mordía y mataba. Por eso es que los nativos dijeron, y se hicieron para atrás y dijeron, y comenzaron a contar, creo yo, ¿verdad? Lo contemos porque ya se va a morir el pastor, ¿verdad? 10, 9, 8, y esperaron que cayese muerto, que se le hinchara la mano. Y Pablo agarró el chocolate que se andaba tomando y siguió cantando, recogiendo leña para el fuego, y nada le pasó a Pablo. Nada le pasó. Dice que la gente lo vio y habiendo esperado mucho, esperaban a que se muriera. ¿Sabe? Ahí afuera hay gente que espera que nos muramos. Y no estoy hablando de verlo quizás enterrado, hermano, pero hay gente que espera que usted se muera espiritualmente. Hay gente que espera que usted vuelva a ser lo que fue antes, que usted caiga en aquello que caía antes. Pero usted ahora se debe de gozar, porque eso no va a suceder. Usted le puede decir al diablo, pues te vas a quedar esperando, porque eso no va a volver a pasar. Yo de aquí no me muevo y aquí me quedo donde Dios me tiene a mí. Amén. Dice, y viendo que ningún mal le venía, mire lo que hicieron, hermano, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, cuando vieron que no se murió, dijeron, no, entonces no ha hecho nada malo, entonces este es un hombre. Ellos dijeron que era un Dios. Pero ¿qué significa esto? Ellos se dieron cuenta que Dios estaba con Pablo. ¿Qué hace que la gente sepa que Dios está con nosotros? Son las víboras. O sea que las víboras lo que hacen es permitir que el poder de Dios se glorifique sobre nuestra vida. La víbora de la escasez, la víbora de la enfermedad, lo que harán es que Dios se glorificará en nuestra vida. Y la gente nos está viendo. O sea que si usted lo tiene prendido una víbora ahorita, hermano, sacúdasela y dígale a Dios, Señor, ahora glorifícate y que toda esta gente vea que tú estás conmigo y que no has dejado de estar conmigo en ningún momento. Y eso va a suceder, querido hermano, eso va a suceder. Tengo la presión del pastor y de mi esposa. Ahorita vamos terminando. Versículo, imagina, hasta me perdí, hermano. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, oiga, principal, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Él estaba mal, hermanos. Y dice, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. 9. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla y tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Será casualidad que se enfermó el papá de Publio justo cuando Pablo se fue a hospedar a su casa, hermano? Yo creo que ahí Dios dijo, ¿verdad? Aquí viene Pablo, lo metió a la casa de Publio y le puso una bacteria en el intestino al pobre papá de Publio, hermano. Y entonces Dios dijo, te voy a usar a este, ¿verdad? Y se cayó enfermo ahí el Señor, que ya se iba a morir. Y usted sabe lo que pasaba cuando Pablo oraba por los enfermos. Así que cuando ya estaban hasta buscando quizás la funeraria, Pablo dijo, no, momentito, vamos a orar, dijo Pablo, ¿verdad? Y oró por él, se sanó. Y ¿sabe qué sucede? Comienzan a venir otros enfermos, porque Publio le dijo a Pablo, no, esto hay que hacerlo campaña, no te vas de aquí, vas a hacer una campaña aquí en la isla. Yo traigo el ministerio de alabanza, yo pongo todo lo necesario, dijo Publio, y hoy hacemos una campaña. Yo me imagino en la noche esa cosa, hermano, venían los enfermos de toda la isla. Pablo yo creo que no durmió, y Pablo tuvo después una semana de verdad ahí dormido, acostado, descansando, porque a Pablo le tocó muy pesado. Y venían y eran sanados los paralíticos, venían los endemoniados. Venía un avivamiento en la isla de Malta. Qué maravilloso, hermano. Un avivamiento en la isla de Malta. Pero ¿sabe?
Dios no solo se estaba glorificando en la vida de Pablo de manera espiritual, de manera ministerial, sino que dice el versículo 10, los cuales, o sea, toda la gente que era sanada, también nos honraron con muchas atenciones. Dice, nos honraron. Puede ser que usted diga, hermano, usted no se imagina cómo he terminado yo después de todo esto que ha sucedido. Hermano, usted no sabe todo lo que yo he perdido. Perdí mi negocio, yo perdí mi entrada económica, yo he perdido tantas cosas, por no decir quizá un ser querido también. Hermano, yo no sé qué va a pasar conmigo. Y usted piensa, hermano, que usted se siente tan poco después de todo lo que ha pasado. Pero sabe, el Señor viene siempre a honrar a sus hijos. Dios es bueno, Él honra a los que le honran. Y el hecho de que usted, a pesar de todo esto, sigue acá, sigue buscándole, sigue sirviéndole, usted está honrando a Dios con su vida en medio de la crisis. Así que lo que Dios va a hacer será honrarle a usted también. Vamos a orar, hermano, ¿le parece?